Si alguna vez te llamó la atención el look tan correcto y pulido que siempre llevaba Pilar Dúnoff, este video es para vos. Hola a todos, yo soy Luna y como buena fan de Rebelde Way, sé que Pilar Dúnoff fue mucho más que la hija del director. Tenía esa presencia que no necesitaba escándalos ni gritos para hacerse notar. Desde sus peinados bien prolijos, su uniforme siempre perfecto y ese aire de superioridad contenida, todo en ella hablaba de control y exigencia. Y aunque muchas veces parecía estar en un mundo aparte, todos sabíamos que detrás de esa mirada dura había una chica que atravesaba por un montón de emociones. Era observadora, inteligente y aunque a veces parecía estar del lado equivocado, siempre terminaba mostrando que tenía criterio propio. Era de esas personas que no necesitan hablar mucho para hacerse notar y que cuando deciden decir algo, lo dicen con fuerza. Le costaba abrirse, confiar y a veces reaccionaba a la defensiva, pero si miran más allá de su forma de ser, se notaba que todo eso venía de alguien que estaba intentando encontrar su lugar. Hoy vamos a ir descubriendo un poco más sobre quién era Pilar, cómo se mostraba al mundo a través de su forma de ser, ese estilo tan particular que tenía en su cabello y la manera en la que elegía sus prendas para expresarse sin palabras. Porque todo eso, en conjunto, es lo que realmente define su imagen y lo que le hace tan única dentro de Rebelde Way. Así que, para empezar, vamos a hablar un poco sobre quién era Pilar dentro del colegio, qué lugar ocupaba y cuál era su trama principal como personaje. Pilar es un personaje que carga con muchas cosas dentro del colegio. Desde el principio, sus compañeros la ven como la buchona del director, y eso marca mucho la forma en la que la tratan. Ella siempre tiene las mejores notas, y aunque parece que todo le resulta fácil, muchos creen que es solo por ser la hija del director. Por eso, Pilar casi siempre reacciona a la defensiva con ellos. No es que quiera ser difícil, sino que está intentando encontrar su lugar, aunque no siempre sabe cómo. Lo complicado es que nosotros la vemos desde tercer año, cuando las cosas ya están bastante instaladas, pero no sabemos exactamente qué pasó antes ni qué lleva a sus compañeros a tratarla así. Ella siempre busca encajar en algún grupo, pero casi nunca lo logra. Muchas veces termina escuchando, ya sea a propósito o sin querer, conversaciones que la hieren, y eso la hace querer vengarse o actuar igual con ellos. En el fondo, Pilar se siente muy sola, y para colmo, sus padres no parecen entenderla del todo, lo que la hace sentir aún más incomprendida. Muchas veces intentó hacer amigas, pero casi siempre terminaban traicionándola o hablando mal de ella. Pilar, en mi opinión, junto a otros personajes, tuvo uno de los mejores desarrollos en la serie. Al principio, en la primera temporada, era un personaje bastante complejo, muy insegura al punto de tener que mentir sobre su vida solo para poder convivir con sus compañeros. Tenía un rechazo constante hacia todos, no se daba la oportunidad de conocerlos ni tampoco se permitía a ella misma cambiar, aunque, hay que admitirlo, sí hubo ciertos momentos en los que intentó encajar, pero del otro lado la siguen mirando con la misma desconfianza de siempre. También era una chica muy poco entendida por su papá, que no se daba cuenta de que su hija estaba sola, que no tenía amigos, que se sentía constantemente excluida. Se defendía de todo, estaba siempre a la defensiva y a la vez era muy determinada. Cuando quería algo, iba por eso como sea. Era muy vengativa y cada persona que le hacía daño, ella buscaba que lo pague. Pero en la segunda temporada todo cambió. Aunque sí, al principio de la temporada seguían la misma, mintiéndoles a las pocas amigas que había logrado hacer solo para que no la rechazaran, y vengándose de estas ya que le habían descubierto la mentira. Pero con el tiempo fue cambiando. Se empezó a sentir mucho más segura de sí misma, a jugársela más, mostrarse cómo era realmente, incluso desafiando a su papá, que esperaba que ella fuera la que diera el ejemplo. Y ese cambio hizo que sus compañeros empezaran a verla de otra forma. Obvio que también hubo momentos bajos. Cualquier chisme que aparecía, la primera que terminaba señalada era ella. Aunque no fuera la que buchoneaba, automáticamente pensaban que sí. Pero ya no era la misma Pilar de antes. Ya no le importaba tanto la opinión de los demás. Aprendió a plantarse, a decir lo que pensaba, a dejar de pedir perdón por ser como era. Y por eso su evolución fue tan fuerte. Pero no cambió de un día para el otro. Ni fue una transformación perfecta. Tuvo caídas, retrocesos, pero lo más importante es que no se quedó en ese personaje inseguro que vimos al principio. Se convirtió en alguien con más amor propio, con más voz, más presencia y más valor. Y todo eso sin perder su esencia. Pilar nunca dejó de ser intensa, directa y vengativa si hacía falta, pero supo canalizarlo desde otro lugar. Al final, Pilar terminó siendo muchísimo más madura. Ya no era esa chica que pensaba que todos estaban en su contra o que el mundo era el problema. Empezó a mirarse a sí misma, a reconocer sus errores y, lo más importante, a saber pedir perdón cuando se equivocaba. Algo que Pilar de la primera temporada ni en sueños hubiera hecho. Ya no se encerraba en esa coraza de odio o de me las voy a vengar todas.
Dejó de sentirse tan sola, dejó de actuar como si no necesitara a nadie, se notaba que estaba más feliz, más liviana, incluso más libre. Empezó a rodearse de gente que realmente la quería por cómo era, sin tener que mentir o aparentar nada. Dejó de esconderse detrás de lo que su papá quería que fuera y se empezó a construir desde lo que ella realmente era. Y aunque siempre tuvo ese carácter fuerte, esa intensidad y esa inteligencia para manejar las cosas de su manera, lo usaba cada vez más para crecer, no para destruir. Se convirtió en una de esas personas que te sorprenden, de las que pensás que son una cosa y terminan siendo mucho más profundas, más sensibles y más reales de lo que cualquiera se imaginaba. Pilar pasó de ser una chica insegura, solitaria y vengativa a una joven mucho más segura, empática y consciente de sí misma. Aprendió a bajar la guardia, a dejarse querer y también a quererse a sí misma. Su crecimiento fue tan real que terminó siendo uno de los personajes más humanos de toda la serie, porque todos alguna vez fuimos un poco Pilar. Sentimos que no encajábamos, que teníamos que mentir para ser aceptados o que nadie nos entendía. Pero ella nos enseñó que sí se puede cambiar, que sí se puede sanar y que vale la pena. Y si hay algo que se mantuvo intacto desde el primer capítulo, además de su esencia, fue su pelo, porque hasta yo envidiaba, en el buen sentido, ese pelo largo, sin frizz, sin una sola punta abierta, siempre brillante y perfecto, como si viviera en una publicidad de shampoo. Probablemente todas nos dimos cuenta de ese pelo perfecto, pero si analizamos el tono, podríamos decir que era un castaño medio a oscuro. Tiene unos reflejos cálidos muy sutiles como avellana o caramelo suave, que se notan sobre todo cuando le da la luz directa. Y en general el color es bastante uniforme, no tiene mechas ni decoloraciones, lo que le hacía que se viera todavía más natural y prolijo. Y si no llevaba el pelo suelto, que era lo más común, solía hacerse una colita alta. Y a veces se dejaba 2 mechoncitos sueltos al costado de la cara. También, en algunas escenas, aparecía con unas ondas suaves, que le daban un aire más relajado pero sin perder esa imagen de alumna correcta. Y si también quieren hacerse esas ondas pero no tienen buclera, les dejo este mini video con un truquito rápido para hacerlas con la planchita. Súper fácil y quedan re parecidas. Cuanto más fino el mechón, más definido queda el bucle. Usamos la planchita del lado contrario al que queremos que salga el bucle. Con esto me refiero a que, si lo van a hacer del lado derecho, usen la mano izquierda, y si lo hacen del lado izquierdo, usen la mano derecha. La técnica es pulgar arriba, tal como lo muestra la chica del video. El único movimiento que se hace es hacia adentro, y eso hace que el bucle quede cerrado y uniforme en todo el largo del pelo. Y ahora presten atención porque acá les muestro cómo hacerlo en los mechones de atrás, que capaz son los más difíciles de manejar. Ahora, algo que complementaba muchísimo su pelo y que, para mí, le daba un toque especial a todos sus looks, eran las vinchas de red, o también conocidas como cintas de red elásticas. Un accesorio muy popular en los 2000 y Pilar las sabía llevar como nadie. Le aportaban ese detalle distintivo sin recargar el peinado. Y además eran súper prácticas para mantener todo en su lugar durante horas. Hoy quizás ya no se ven tanto, pero en ese momento eran un clásico y ella las lucía como nadie. Y así, como su forma de ser tenía una coherencia muy marcada, su pelo también hablaba de eso. Ordenado, cuidado y con detalles que marcaban diferencia sin necesidad de exagerar. Pero si algo terminaba de cerrar todo ese estilo tan propio de Pilar, eran sus outfits. Porque sí, si hablamos de looks bien pensados y súper representativos de su personalidad, no podemos dejar de mencionar cómo se vestía. No seguía ninguna teoría específica de moda, no era tan perfeccionista, ni jugaba tan estratégicamente con los colores como Mia, pero sabía combinar, y muy bien. Solía apostar por colores fuertes. El naranja, el rojo y el azul eran algunos de los que más usaba y siempre lograba que se viera armónicos con su estilo. Empezando por las prendas inferiores, en verano, Pilar era fan de las faldas, y si tenía volados, mejor. Tenían ese aire fresco que iba perfecto con su estilo. Muchas veces optaba por colores claros como blanco o celeste. Las faldas livianas, con movimiento, eran un color en su closet para los días de calor. Y cuando llegaban los días más frescos, los jeans pasaban a ser los protagonistas. Pero no eran los típicos del uniforme del colegio. No. Pilar elegía modelos con mucha más onda. Le encantaban los wide leg, que combinaba con algo más ajustado arriba para equilibrar el look. También usaba jeans de corte recto, y no solo los clásicos azules oscuros de jean, sino que se animaba a colores como el rojo o naranja que destacaban un montón.
Además, los cargo eran otra opción que repetía bastante, especialmente en tonos como blanco o gris oscuro, y si había un corte que la favorecía, era el bot cut o corte de bota, esos que se abren un poco en la parte baja de la pierna y estilizan un montón. Para la parte de arriba teníamos una gran variedad de colores y texturas. Pilar no se limitaba, pero sí tenía sus favoritas. Para empezar, al principio de la temporada la vimos con muchas camisetas, ya sean las clásicas en color blanco o como a ella le gustaban los colores vibrantes, como mencioné antes, rojas. Le encantaban los colores que llamaran la atención y que contrastaran con el jean que llevara puesta. En cuanto a sus remeras de manga corta, seguía fiel a su estilo, colores fuertes. Muchas veces venían con algún estampado llamativo, ya sea una frase, un dibujo o incluso a rayas. Aunque era menos común, también se la podía ver con remeras más simples en tonos como blanco o negro, sin estampado, pero siempre lograba que se vieran bien gracias a cómo las combinaba. Y si hablamos de remeras o blusas, no podía dejar de mencionar las de manga larga. Le gustaban especialmente las que eran al cuerpo, casi ajustadas, porque le quedaban perfectas con sus jeans anchos o cargo, haciendo ese contraste que le daba equilibrio y estilo al look. Y así terminamos con el repaso de ese estilo. Sus outfits reflejaban muy bien quién era Pilar. Cada prenda y cada combinación hablaban de una chica que sabía perfectamente lo que quería transmitir, logrando un balance entre lo cómodo y lo sofisticado, sin darle demasiadas vueltas. No buscaba llamar la atención con extravagancias, sino que cada elección, desde los colores fuertes hasta los cortes que favorecían su figura, reflejaban una seguridad tranquila y un sentido propio de la moda. Sus combinaciones transmitían esa mezcla de control y personalidad que la definían, haciendo que su presencia fuera siempre notable sin necesidad de excesos. Su estilo era un reflejo fiel de su carácter, directo, pulcro y con un toque de firmeza que no pasaba desapercibido. Pilar fue mucho más que la hija del director. Con el tiempo fue encontrando su propia voz, su estilo y su lugar, animándose a romper con lo que se esperaba de ella. Nos mostró que no hay una sola forma de ser fuerte ni de cambiar. A veces basta con animarse a ser una misma, aunque eso signifique empezar de nuevo. Su evolución, tanto en lo personal como en su forma de vestir, refleja el poder que tiene una chica cuando empieza a creer en sí misma, cuando se libera de los moldes y empieza a vivir como realmente quiere. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.